Pues en su momento, cuando se creó el SAUJI, Ana Fuertes, que fue una de las impulsoras, buscó a dos estudiantes, uno representando a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, uno de Derecho y otro de Económicas. Y en el caso de Derecho, pues me buscó a mí porque ya nos conocíamos, yo ya estaba vinculada con la universidad, siendo becaria de mi último año de la carrera, y desde entonces pues pasé a formar parte del SAUJI y hasta el día de hoy. Nuestra visión puede aportar un desarrollo, una evolución, porque nosotros fuimos aquellos alumnos que se trasladaron desde el CUCA, la universidad, a la UJI. Pasamos de ser el campus del RIUSEC a ser la nueva universidad. Hemos visto cómo poco a poco ha ido creciendo desde los árboles hasta los edificios, desde dentro en mi caso y también desde fuera. Y creo que esa visión no la puede tener nadie más que nosotros. Recomendaría hacer uso de los recursos que puede ayudar SAUJI porque es una manera de seguir conectado con la realidad de la universidad, con la dinámica de la sociedad y con unos hábitos de seguir desarrollándonos, formándonos y seguir formando parte de la comunidad universitaria, que es siempre un plus a cualquier edad.